periféricos, ¿no? Tanto el miembro superior, los inferiores y lesión del nervio facial. Y al final vamos a hablar un poquito de la polineuropatía diabética, que tiene que ver mucho con estas patologías y son muy, muy frecuentes, los cuales deben ustedes conocer. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Entonces, un recordaris de anatomía, de neurología, de semio, ¿no? Lo que son los nervios periféricos, em, tenemos que ver que es una conducción a través de estos nervios fuera del sistema nervioso central, ¿no? Y es lo que tiene que ver las piernas, los dedos, y estos están formados por un conjunto de axones que van a estar juntos, agrupados, y cada uno de estos axones van a venir de una sola neurona, ¿no? Y estos nervios pues van a llevar información motora, sensitiva y mixta, y estos son transmitidos a través de una capita de mielina que va a estar envolviendo a cada uno de estos axones, que se ve aquí en esta figurita de acá. Chicos, ¿se ve mi cursor, el mouse? Sí, doctora, sí se está viendo. Perfecto. Entonces, esta es una estructura básica, todos los conocemos en el periférico como recordaris, ¿no? ¿No? Entonces, esta es una neuronita que está compuesta por un cuerpo celular, que es el de aquí, ¿no? Y esta tiene unas prolongaciones que ya vienen a ser lo que es un axón, ¿no? Entonces, de acuerdo a este axón es donde se va a dar los impulsos, ¿no? Y estas ramificaciones, como un arbolito, vendrían a ser las dendritas, ¿no? Entonces, dentro de estas dendritas se van a empezar las ramificaciones. Entonces, aquí donde se forma una sinapsis, ¿no? Acá es donde se junta una neuronita con otra neuronita y hacen un clic. En esa sinapsis, pues es donde se lleva toda la información y vean que tienen acá una vaina de mielina, ¿no? Entonces, en cada uno de estos axoncitos está rodeado de una célula de Schwann cuando estamos hablando del sistema nervioso periférico, y si hablamos de lo que es el cerebro, el encéfalo, la médula espinal, está rodeado de lo que son oligodendrocitos. Entonces, hoy día estamos conversando de las células de Schwann, ¿ya? Entonces, ¿qué viene a ser una lesión de estos nervios periféricos? Una definición vendría a ser que no, una lesión no siempre es una sección, un corte, ¿no? Pero vendría a ser cualquier perturbación que esté ocasionando que esta conducción no se dé adecuadamente, ¿no? Entonces, esta disfunción de los nervios periféricos puede verse pues a cualquier lesión, aparte en cualquier parte de este nervio que hemos conversado, puede ser en el cuerpo de la neurona, en las vainas de mielina o hasta el mismo axón. Ahora, nosotros tenemos, estos muy conocidos de semiología, nos enseñan, ¿no? Una clasificación de las fibras nerviosas, que son A, B, C, ¿no? En rehabilitación, necesito que se lo conozcan, pero para que sepan, nosotros usamos mucho lo que es el dolor, tratamiento para el dolor. Y muchas de las terapéuticas que utilizamos ahora último, que son de procedimientos invasivos, tanto anestesiólogos, neurólogos, neurocirujanos y rehabilitadores tenemos que conocer estas fibras, ¿no? Porque nosotros somos los que manejamos dolor en el paciente. Al final, vemos que la A delta lleva dolor y la C también nos lleva el dolor, ¿no? Entonces, nosotros debemos saber la diferencia entre cada una de estas fibras para poder dar tratamiento a los pacientes, ¿ya? Entonces, una etiología de estas lesiones, las más frecuentes, aquí les he colocado, es la laceración, ¿no? O una compresión, puede ser una fractura, una enfermedad metabólica como la diabetes y actualmente el COVID. Hay también enfermedades del colágeno y sobre todo, por supuesto, medicamentos en pacientes en UCI, hipotiroideos. Ahora, esto sí es importante, chicos, una incidencia de los más comunes que van a llegar a la emergencia cuando ustedes sean internos o residentes de cualquier especialidad, porque los 3 años de residencia van a ser emergencia en el hospital. Entonces, tenemos que saber que la mayor frecuencia se da en el nervio radial, segundo en el ciático poplito externo o también llamado peroneo común. En tercer lugar tenemos el nervio cubital y en cuarto el nervio mediano. Ahora vamos a explicar uno por uno para que se puedan acordar más fácilmente, ¿ya? Ahora, esta tablita es súper importante, por favor, chicos, recuerden
mis negritas, aunque está resaltado. Esta se llama categorización de Decalogues, ¿no? Este Decalogues nos hizo una tabla donde tenemos las lesiones periféricas más comunes que usan mucho, mucho, mucho los traumatólogos, ¿no? Los traumatólogos seguían mucho de esta tabla. Por ejemplo, si yo tengo una fractura de clavícula, un traumatismo en el neto hombro, me va a dar, lo más probable, una parálisis de todo el plexo braquial, ¿no? Eso es lo que nos dice de Colobos. Ahora, si yo tengo una luxación de hombro y tuve una fractura, una luxofractura del cuello del húmero, ahí va a pasar por ahí el nervio circunflejo o también llamado el nervio axilar. Entonces nos va a dar una patología del nervio axilar. Si yo tengo una fractura en la diáfisis del húmero, por ahí está rondando el nervio radial. Entonces, lo más probable es que haya una lesión del nervio radial, ¿no? Si yo tengo, pues ya más abajo, una fractura supracondilia, ¿no? Me va a dar tal vez una lesión del nervio mediano, ¿no? Entonces, esta tablita ya nos está dando como una relación de qué es lo que yo tengo que ir buscando más o menos si ya el traumatólogo detectó una fractura, el traumatólogo va a enyesar, va a colocar el hombro en su sitio, etcétera. Yo también tengo que empezar a pensar que existen estas consecuencias, estas lesiones de estos nervios de aquí según la tablita de Colobos. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, la pierna, por ejemplo. Yo he visto bastantes pacientes, como 5 o 6 pacientes posoperados de cadera, posoperados de fractura de rótula, incluso en la pierna, que han dado lesión de nervio peroneo común, ¿no? Entonces, en la pierna, la marcha también se ve afectada, incluso por una luxación de caderita. Vamos a ver más adelante el porqué. Ahora, hay una secuencia, hay un orden de la parte de fisio que nos va a producir una lesión, esta lesión completa de estos nervios, ¿no? Entonces vamos a tener primero que se va a dar una degeneración, ¿no? Donde hay una degeneración de la waleriana, esta vainita, estos cilindros se van a ir destruyendo, y estas gotitas estas vainas de mielina que les estaba comentando al inicio, se van a convertir en unas gotitas de grasa, ¿no? Entonces eso vamos a nosotros llamar degeneración valeriana. Luego de eso viene la regeneración, chicos. Miren, el uno, 2 y 3. La regeneración, esto ya cuando los nervios están ya en oposición, o sea, en la sinapsis, ¿no? Ya los axones van a ir brotando y se van a ir regenerando hacia la parte más distal de la dendrita. Y finalmente viene lo que es la recuperación. Nosotros podemos recuperar nuestras lesiones de nervios a más o menos, por si acaso más o menos, a 1,5 milímetros por día de recuperación, dependiendo pues, ¿no? De la edad del paciente y a qué tan distancia están las sinapsis, ¿no? Porque si están unas sinapsis lejotas, no vamos a recuperar nada, ¿no? Pero si están casi afrontadas, casi cerca, fue operado oportunamente por un neurocirujano con mucha experiencia, no podemos llegar a una recuperación de 1,5 milímetros por día. Es bien lenta la recuperación, pero sí existe. Ahora, esta clasificación es muy importante, ¿no? Tenemos esta clasificación de qué tan intenso es esta lesión, ¿no? Entonces, pueden guiarse estos dibujitos que están acá al costado. No solo es lo que es la neurona normal, cuando hay una neuropraxia, una axonomesis y una neuronepsis, que se dan cuenta que está totalmente seccionado, separada la sinapsis, ¿no? Ya que es un mal pronóstico, ¿no? Pero existe lo que es también algo normal, ¿no? Que es el bloqueo fisiológico, ¿no? Que es una alteración de la conducción de estos impulsos en un periodo menos de 2 horitas, ¿no? Yo tengo una lesión, por ejemplo, me puse un taco, me hizo doler mi pierna y estuve con una bota muy alta, por ejemplo, y me da calambres, ¿no? Se me adormeció, etcétera. Han venido chicas con el dedito chiquito del pie cuando usa estas sandalias con taco, que tienen estas correitas en los dedos, han apretado sus deditos y el dedito chiquito, uy, no lo siento, no lo siento, ¿no? Entonces se quedan como 2 horas adormecidas con el dedito por lo que está apretado y esto dura 2 horas, eso es lo normal, es un bloqueo fisiológico. Después va a pasar, etcétera, ¿ya? De ahí viene lo bravo, de ahí viene lo que es la neuropraxia, la neuromesis y la axonomesis y la neuromesis. Para que se acuerden el orden, yo sí me acordaba,
Hay solamente, una de estas es la diferente. Al momento de escribir, estoy hablando, ¿no? Entonces, entre esta y esta se parece neuro-neuro. Cuando dicen metsis, ya son feos, los más terribles, ¿ya? Entonces, acuérdense que el neurometsis es el más terrible. Ahora, la neuropraxia va a consistir en lo que es solamente un deslizamiento de la mielina que estamos hablando que tiene este axón, ¿no? Esta mielina se va a deslizar, ¿no? Entonces hay una como desmielización por segmentos nada más. Y aquí lo que es el axoplasma, las células de Schwann y tejido conectivo que estamos conversando al inicio, están normales, están indemnes, solamente se desplazan un poco. Esto tiene buen pronóstico. Ahora, en la segunda parte, como diciendo en la moderada, por así decirlo, se le llama axonomesis. Esto sí ya existe pues una lesión de la neurona, ¿no? Eh, y también la desmielinización. Pero dentro de esto tenemos todavía intactos lo que es el tejido conectivo y las células de Schwann aquí. Y la neuromesis, como le comentaba, la peor de todas es que ya está discontinuado, ¿no? Ya en una sección total, todo lo que hemos conversado de la exoplasma, la mielina, las células de Schwann, el tejido conectivo que está dentro de nuestra dendrita, el foxón, ya no están cerca, están descontinuados, están rojos, están separados, ¿no? Entonces ya no hay casi una posibilidad de regeneración espontánea, que estamos hablando a 1,5 milímetros por día, ¿no? Ya están separadas. Esta es otra clasificación, para que lo entienda, es la de Sutherland. Esta de aquí, la larga, la super larga, se llama la clasificación de Sutherland, y la de acá atrás es la de Sedón, que todos los especialistas deben conocer, traumatólogos, neurólogos, neurocirujanos, anestesiólogos, rehabilitadores, pediatras, todos debemos conocer esta clasificación, porque en algún momento uno de los exámenes más principales que utilizamos es la electromiografía más velocidad de conducción. Y en esta electromiografía nos van a dar lo que son estos resultados. En qué está este pacientito, ¿no? Si está en una neuropraxia, en una axonomesis o una neuromesis, y de acuerdo a eso yo voy a llevar mi tratamiento, ¿no? Entonces, esta es la clasificación de Sedón y esta es la de Sutherland. Entonces, para que la conozcan, la de Sutherland se va muy de la mano con la de Sedón. Si se dan cuenta, la neuropraxia viene a ser como un Sutherland 1, la sonomesis como un Sutherland 2 y la neuromesis como una Sutherland 5, ¿no? Y es un poquito más complicado, esto ya es para manejo neurológico, pero sería bueno que lo conozcan. Ahora, para poder llegar a un diagnóstico de estas lesiones, pues de hecho es una evaluación clínica donde yo tengo que determinar si hay una evaluación motora, una evaluación sensitiva y si hay una evaluación autonómica. En los síntomas motores, los más importantes que voy a encontrar, aquí les he colocado para que se acuerden, una parestesia, parálisis, esta neurona periférica, va a haber disminución o pérdida del ROT, va a haber una disminución o ausencia de la contracción del músculo, va a estar atrofiado el músculo, se va a chupar, o hay deformidades, o va a haber adherencia en los tendoncitos, en los músculos o en la articulación, por falta de movimiento. En la parte sensitiva, pues podríamos encontrar que la sensación va a estar alterada, va a estar disminuida, la sensación cutánea, la de la percepción, la propiocepción. También vamos a tener anestesia, pues hipoestesia o disestesia, ¿no? También hay veces que el paciente no siente la temperatura, como los diabéticos, y va a haber quemaduras. No, entonces hay que decirle al pacientito que no se acerque mucho a cosas calientes o también muy heladas o congeladas porque se pueden causar ampollitas en la piel. En la parte autonómica, pues esto es muy común. Yo cuando veo fracturas, etcétera, de larga data y que el paciente no sale, no funciona, ¿qué pasó? Pero si era un traumatólogo muy experimentado, ¿qué ha sucedido? Es que no se dieron cuenta que había por dentro también, aparte, acuérdense de la clasificación, una lesión de nervio periférica escondida por ahí, ¿no? Entonces, perfecto, llevaron muy bien el tratamiento de la fractura, de la subfractura, lo operaron, le pusieron material de osteosíntesis, pero ¿qué pasó? Porque no puedo mover todavía mi muñeca. Es porque tuvo una lesión de nervio periférico aparte, ¿no? Entonces, eso debió llevarse a tiempo
a un neurólogo, un neurocirujano, para ver si le podrían haber ayudado con esta parte. Por eso es importante que ustedes sepan, así no sean rehabilitadores, que existe la posibilidad de una lesión de nervio periférico. Ustedes, por ejemplo, si tienen traumatólogos, tratan su fractura, su fractura, su yeso, lo operan, etcétera, pero si notan o pueden pensar en una lesión de nervio periférico, lo derivan oportunamente al neurólogo para que le tomen su electromiografía. Incluso si ellos notan que está con una lesión, lo derivan a neurocirugía, lo operan de inmediato, pronto, todo bonito, y ustedes mismos, los traumatólogos, ayudaron a que el pacientito salga recuperado al 100%, ¿no? Porque las finales, si no se detecta esta lesión de nervio periférico, pasaron 1 año y medio de la lesión y sigo mal de mi fractura, entre comillas, uy, no, qué mal traumatólogo, me ha dejado la mano inútil, no puedo moverla, ¿no? Y no es porque haya hecho mal el trabajo el traumatólogo, es porque no se dio cuenta y no le derivaron a tiempo para detectar esta lesión de nervio periférico para que le puedan dar tratamiento, ¿no? Entonces, por eso es importante que lo conozcan. Ahora, sigamos. En los síntomas autonómicos, pues vamos a ver que hay una disminución de la sudoración en la piel, a veces incluso los vellitos se caen, ¿no? La piel va a estar brillante, lustrosa, escamosa, las uñas se le van a quebrar o pueden salir incluso úlceras, ¿no? Entonces la piel puede estar o muy fría o muy caliente después de haber pasado 6 meses de lesión, sigue fría o caliente la piel. Ahí me estoy dando cuenta que hay una lesión de nervio, pues ya es muy tardío, ¿no? Por eso es mejor prevención, ¿no? Entonces aquí le pongo de nuevo a ustedes, recuerden en negrita, para que sepan que podemos hacer una recuperación a razón de 1 a 1,5 milímetros por día, súper lentito, ¿no? Pero siempre dependiendo de la edad del paciente y la distancia entre las sinapsis. Ahora, chicos, para que sepan, por ejemplo, la evaluación. Nosotros debemos sabernos de pies a cabeza el néter, lamentablemente. Este es muy conocido, este dibujo, son los miotomas y los dermatomas para que puedan evaluar lo que son las lesiones de nervio periférico, medulares y otras enfermedades o patologías que tengan que ver con el sistema nervioso, ¿no? Entonces, un recordáis. La escala para nosotros evaluar la fuerza muscular, porque acuérdense que vamos a tener la fuerza disminuida, ¿no? O nosotros de acuerdo a eso podemos comparar la derecha con la izquierda, ¿no? Por ejemplo, puede tener una lesión en la muñeca derecha y la izquierda estar muy bien. Entonces, con la fuerza muscular podríamos compararla, ¿no? Entonces, para que sepan, nosotros usamos una escala muy común, la más frecuente es la escala de Daniels. Esto es los residentes de tercer año, bueno, residentes de primer año de rehabilitación, tienen que saberse todo el libro, que son como 300 hojas, de la escala de Daniels, cómo evaluar cada uno de los músculos. Esto se ve del 0 al 5. Hay otras escalas, que es ya como el MRC, que es el Medical Research Council, o el Oxford, que también se utiliza, pero más mundialmente usamos esta, que también lo usan los neurólogos, traumatólogos y otras especialidades. Entonces, si ustedes ven en un hospitalizado eh, una escala de valoración de fuerza muscular, que va en todos los exámenes clínicos, exámenes físicos, lo utilizamos con la escala de Daniels, así se llama. Si yo tengo una parálisis facial periférica, ya no le voy a llamar Daniels, porque la cara se ve en otra magnitud. Se le llama la escala de Lacote, que solamente va del 0 al 3. Eso es en los músculos de la carita. Y en el resto del cuerpo se le llama escala de Daniels, que es del 0 al 5. Esa es la escala de Daniels, para que lo sepan. También les estoy colocando un videito de YouTube para que sepan, como conocimiento general, cómo se hace esta valoración, esta exploración de esta escala de la fuerza muscular, ¿no? Entonces, si yo tengo una lesión de nervio periférico en la muñeca derecha, voy a poder tener un 2/5 en el lado derecho y en el izquierdo voy a tener un 5/5. Bien, chicos, entonces es bueno que sepan que existe esta escala. Ahora, nosotros a veces usamos algunos utensilios, ¿no? Para poder medir la lesión, ¿no? Tenemos que la dinamometría. Aquí no se usa mucho en Perú, pero en algunos centros de rehabilitación sí se utiliza. Es como una válvula de presión, ¿no? Que se puede utilizar para medir la fuerza muscular,
pero más se utiliza la escala de Daniels, ¿no? Entonces también usamos otras cosas como el diapasón, el pincel, el frío, caliente y el monofilamento que viene en los martillos que nos regalan o hasta incluso pinceles para ver la sensibilidad, la vibración y la temperatura, como lo encuentra el pacientito, ¿no? Entonces, sigamos. Ahora, la ayuda diagnóstica, sobre todo para lesiones de nervio periférico, sí o sí es el gold estándar, una electromiografía con velocidad de conducción nerviosa, que la realiza, por ejemplo, en mi hospital el doctor Casmo. Esta electromiografía me va a permitir tener un diagnóstico diferencial entre patologías, ¿no? También me va a permitir eh, ver qué tan extrema está esta lesión, ¿no? Me va a decir si es una lesión leve, moderada, severa, me va a dar la clasificación de sedón, como la que les mencioné hace un ratito, y me va a decir si tiene una neuropraxia, una axonomesis, una neurometsis, para yo poder hablar con un paciente, si le sabe qué pacientito, el pronóstico es muy malo, tiene usted una neurometsis, vamos a quedar con secuelas, pero lo más importante es que tratemos nosotros de llegar a una recuperación funcional en usted, ¿no? Entonces, no hay que defraudar al pacientito, ¿no? Siempre hay que tratar de hablarles de buena manera, ¿no? Aunque nosotros sepamos que con una neurometsis va a tener un mal resultado, ¿no? Pero de todas maneras hay que llevarlo lo más funcional que se pueda. Y toda esta información nos la da la electromiografía. Esta electromiografía la utilizan mucho, mucho, mucho los neurólogos, los neurocirujanos y los rehabilitadores, ¿no? Ahora, vamos a ver en cuanto a rehabilitación, el objetivo del tratamiento es que nosotros mejoremos la capacidad funcional, ¿no? El tratamiento sintomático y algunos ejercicios que tienen que hacer. Nosotros en el hospital de policía tenemos un área netamente de lesión de nervio periférico. Es un programa, ¿no? Entonces ahí en este programa ellos se dedican a, por ejemplo, mantener y mejorar la circulación con ejercicios, hay que evitar o reducir el edema en la pierna o en el brazo, hay que mantener el rango osteomuscular, o sea, el rango de movimiento, la flexión de la rodilla, la prensión, en el puño, en la mano, hay que evitar y corregir también las deformidades que se van a dar, por ejemplo, cuando ya son lesiones seculares, nos van a llevar a un descenso del tobillo, nos van a llevar a una muñeca encogida, ¿no? Entonces debemos mejorar y evitar y corregir esa deformidad que se está iniciando. Y hay que mantener la fuerza muscular con ejercicios. Entonces aquí hay algunos ejemplos de algunas máquinas que nosotros utilizamos en rehabilitación. Aquí vemos, por ejemplo, el tanque de Whirlpool, el tanque de Havard. También usamos la piscina, la electroterapia, compresas, el ultrasonido. Todo esto usamos nosotros en una lesión de nervio periférico, ¿no? También usamos la propiocepción, bandas elásticas, patrón de marcha, paralelas, para poder guiar al pacientito a una buena recuperación. Todo eso se hace en un programa. También importantísimo, la manito, la miembro superior, utilizamos la terapia ocupacional, como ven, son como juegos de niños, ¿no? Que están volviendo a aprender a usar la musculatura, la pinza, la prensión, acá está haciendo la pinza con circuitos, todo es como un mundo de niños, ¿no? Pero también lo hacen los adultos para mejorar o recuperar el movimiento en su mano. ¿Ve? Por ejemplo, este pacientito tiene la mano caída. Ahora vamos a ver qué es la mano caída. Y está haciendo terapia ocupacional con unos vasitos para ver cómo se hace la pronosupinación. Aquí está agarrando texturas para darle información de nuevo al nervio. Y acá estás trabajando la pinza, ¿no? Entonces, también los terapistas ocupacionales utilizan unos ortésicos. Nosotros también indicamos ortésicos. Por ejemplo, si yo tengo un pie caído como esta foto, le puedo poner un OTP, ¿no? Una ortesis que me ayude a que el pie no esté caído y no haya una deformidad aquí en el tobillo. Hay otras veces que, por ejemplo, utilizamos unas bandas elásticas que ayudan a que el paciente pueda llevar esta puntita del pie hacia arriba y mantener el rango del tobillo, porque si está caído, ellos no van a poder hacer la dorsiflexión del piecito
y no lo van a poder llevar para arriba o para abajo. Entonces la liga le ayuda bastante a la marcha. Aquí les he dejado unos videitos, ¿no? De YouTube para que puedan ver cómo se hace o se utiliza una OTP, para que sepan más o menos de qué trata. Pero este OTP nos ayuda a mantener una buena articulación, porque acuérdense que la articulación se mantiene con movimiento. Si el nervio está afectado, va a disminuir el movimiento y se puede pegar la articulación, sí o sí. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es con terapia física, mejorar y mantener el rango de movimiento, a pesar de que el nervio no funcione, hay que usarlo y esta OTP también nos ayuda a que el nervio, si está muy irritado al inicio, ¿no? Esté rígido, ¿no? Como un yeso, como si fuera un yeso para que no ocasione más irritación, ¿no? Entonces ahí pueden verlo en YouTube. Este es otro tipo de adaptaciones que se pueden colocar en la mano, por ejemplo, ¿no? Que nos va a ayudar a lo que es la prevención. ¿No? Entonces, si vemos unos deditos caídos o una mano en garra, podríamos nosotros colocar OTPs en las manitos para que mejore la anatomía de este dedito y no se mantenga rígido. Y los músculos que están en, por ejemplo, en posición de elongación máxima, hacen que se puedan retraer un poquito, ¿no? Entonces, con una retracción del músculo, con un OTP yo puedo esperar a que esta manito se estire un poquito. Y al estirarlo un poquito voy a prevenir que esta articulación de los dedos se me encoja y tenga una posición viciosa, una postura viciosa, ¿no? Entonces eso me va a mejorar mucho la funcionalidad, por eso es bueno la prevención con estos OTPs. Esto lo mandamos a hacer rehabilitación, traumatólogos y lo realizan las ortopedias o en la terapia ocupacional. Ellos lo realizan. En cuanto al pronóstico, pues tenemos que ver la edad, la etiología, qué tipo de nervio es el que estamos tratando, el nivel de la lesión que tiene y la, el retraso que hay entre una lesión y la reparación del nervio, ¿ya? Ahora, la más frecuente, pues que vamos a ver en nuestra emergencia cuando sean ustedes residentes internos, es una parálisis facial, la cual tienen que detectar si es diferente a una periférica a una central. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a hablar de lo que es la periférica, la de afuera. ¿No? Entonces, el nervio facial pues tienen fibras sensitivas, sensoriales y vegetativas, y las fibras motoras pues van a estar detectadas hacia el lado afectado, ¿no? Si el nervio facial izquierdo se me compromete, yo voy a tener toda la cara, en mi cara izquierda comprometida, no voy a poder mover bien esos musculitos, ¿no? Entonces, voy a tener que hacer una diferenciación entre una parálisis facial periférica a una parálisis facial central, de un ACV, un TIA. Es diferente, ¿ya? Entonces, de la cara afectada, del mismo lado del nervio facial derecho, va a estar del mismo lado de mi cara derecha afectada. Aquí también el paciente va a perder el gusto, ¿no? El gusto de la lengua y va a estar lagrimeando bastante. La etiología, pues, de una parálisis facial, la más conocida es la idiopática. Ahí les pongo otros tipos de etiologías, ¿no? Y en el examen clínico, pues vamos a encontrar parálisis de la hemicara que está afectada, ¿no? Va a tener asimetría facial, va a tener el párpado caído, no van a poder abrir mucho el ojito, tampoco cerrarlo mucho el ojito, ¿no? Va a haber en la nariz se le va a borrar este surco que tenemos, que se nos forma debajo del ala de la nariz, ¿no? Y también se le va a borrar las arrugas en la frente. Entonces no va a poder soplar ni silbar el paciente, ¿no? Entonces el diagnóstico es netamente clínico. Podemos usar nosotros también exámenes de laboratorio para descartar un ACV o la glucosa o algo, ¿no? Pero más que nada es clínico. Y más adelante nosotros podemos pedir una electromiografía con velocidad de conducción, que es el gol estándar de la lesión de nervios periféricos, para ver el diagnóstico y el pronóstico de esta parálisis facial, ¿no? Entonces, de inicio se da el tratamiento medicamentoso durante 10 días que lo van a dar en emergencia y cada hospital pues tiene su propio em,
programa o cómo tratan sus propias parálisis faciales, ¿no? Pero lo que sí es reconocido es que a los primeros 10 días, full medicamento, nada de tocar la cara. Usted le tiene que decir al paciente, señor, no se toque la cara, no más que chicle, no más que carne, no se hagan masajes, porque de todas maneras es un paciente al inicio de su parálisis facial, lo primero que hacen es mascar chicle, lo que le dicen las personas, están masajeando, golpeando la cara, como queriendo reaccionar. Eso lo pueden hacer después, no hay problema. El problema es que no lo hagan dentro de los 10 primeros días de iniciada la parálisis, porque eso que están haciendo, maltratando su nervio, como está a flor de piel, por así decirlo, eso es lo que va a llevarles a más secuelas. ¿No? Entonces, los primeros 10 días es importante, chicos, que ustedes le digan al señor en emergencia, señor, no se toque la cara, no salga al sol, use sus lentes de sol, no esté mascando chicle ni carne, todo suavecito, purés, ensaladas, todo suave, para que estos 10 días su nervio esté en reposo total y reciba la medicación adecuada. Después de estos 10 días, recién ya podemos empezar a full la terapia física, donde usamos el láser, ultrasonido, electroterapia, ah, infrarrojos, etcétera, para poder darle tratamiento a full a este nerviosito. Pero recuerden, chicos, los 10 primeros días no se toca. Aquí está lo que usamos, el láser, electroterapia, y vamos a empezar a hablar sobre esos 4 primeros nerviositos que les mencioné al inicio para que sepan qué es lo que debemos buscar en una lesión de nervio. Y ahora sí, chicos, toda su atención aquí, por favor. Uno, la lesión de nervio radial, ¿no? Entonces ahí tienen una información amplia que les he colocado ahí. Necesito que la lean más adelante, pero lo que nos va a dar aquí en esta lesión de nervio radial es una mánula péndula. Si notan acá el dibujo, ¿no? Vemos una mano caída, ¿no? Está hacia abajo. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Va a haber una imposibilidad para que este paciente pueda realizar la flexión dorsal. O sea, flexión dorsal significa el dorso de la mano llevarla a la flexión hacia arriba. Por eso es que está caída. Flexión dorsal de la muñeca. Y tampoco va a poder extender los dedos. O sea, extensión de los dedos para arriba y separación de los deditos. Por eso es que en una lesión de nervio radial van a tener una mándula péndula, así se le llama, ¿no? Entonces, hay una parálisis de sábado por la noche, que es cuando, por ejemplo, un pacientito va, llega un poquito mareado, etcétera, y se quedó dormido en la calle, con su manito así caída, ¿no? Ellos tienen, pues, esta parálisis de sábado por la noche, que más o menos les va a durar unos 3 a 6 mesecitos, ¿ya? Mano caída, mano péndula, lesión de nervio radial. Recuerden, por favor. Ahora, la lesión de nervio cubital, el otro extremo. Aquí vamos a encontrar que es una mano en garra, ¿ya? Vamos a encontrar los deditos en garra, encogidos desde este lado, mira, esta es la característica. También vamos a encontrar una hipotrofia. Este musculito de aquí se va a chupar. Va a haber una atrofia muscular cuando ya pasó mucho tiempo. Y aquí lo que vamos a encontrar es una molestia en el codito, ¿no? Una molestia a nivel del codo, una parestesia, hipoestesias en el dedo anular y en el meñique. ¿Ya? Esta es la lesión de nervio cubital. Dedo, mano en garra. Chicos, en cuanto a la lesión de nervio mediano, aquí el NET, el famoso NET, el nervio mediano, pues tiene que ver mucho con el primer dedo, ¿ya? El dedo mediano, pues va a ver, es el que hace el oponente del pulgar, ¿no? Entonces hace que nosotros tengamos una mano encima, mano de mono. ¿Ya? Entonces acuérdense, el nervio mediano hace lo que es el prensil y opone el pulgar. Y acuérdense de esta foto. Y lo que me va a llevar es una mano de sí, porque no va a poder hacer la oponencia del pulgar o el nervio mediano. No se vayan a confundir con el radial. Ahora, el nervio mediano, pues, se ve muy comprometido en lo que es el túnel del carpo. ¿Ya? Es muy importante que sepan porque eso es para reuma y neuro. Aquí nosotros tenemos unos síntomas y signos muy importantes, maniobras importantes, que son la maniobra de Tinel y de Fale, ¿no? Aquí tenemos que hacer que se pongan las manitos juntas como si estuvieran rezando,
Por ejemplo, esta es la Fallen invertida, hacia arriba es la Fallen normal, como un rezo, pero deben estar rectos los codos, las manos aquí rectas, 90, 90, 90, ¿ya? Fallen positivo, si es que después de un minuto de estar en esta posición, siente adormecimientos, al menos en la puntita de los dedos. Hay algunos que sí sienten en toda la mano, y de ahí tienen que separar y sacudir su mano. Eso es Fallen positivo. Esta de aquí que está hacia abajo, que es como un rezo hacia abajo, se llama Fallen invertida. Positiva si es que sale también adormecimiento, ¿ya? El de acá del costado es una percusión. Si no tenemos martillo, lo podemos usar nuestras manos, como si estuviéramos percutiendo el abdomen, la barriguita. Hacemos percusión en la parte de la muñeca, justo en la unión del carpo con la muñeca, y el paciente siente como electricidad, unas punzadas así eléctricas hasta los deditos. Eso viene a ser tinel positivo. Ahora pasamos a lo que es la pierna. En el nervio ciático, que viene acá arriba, el nervio ciático, miren esta rama, es grandota, ¿no? Al final terminan en dos ramas grandes, ¿no? Entonces, estas dos ramas grandes, una viene a ser, aquí vean, chicos, el ciático popito externo, el ciático popito externo y el ciático popito interno. El externo también nosotros le llamamos el ciático popito externo o nervio peroneo común, es otro nombre. Acuérdense en anato. Y el tibial que está por aquí adentro, también se le llama ciático popito interno. Son los dos nombres más comunes que van a escuchar, sobre todo si van a hacer neurología. Entonces, hoy día vamos a conversar del más frecuente, el más común que se lesiona en lesión de nervio periférico, sobre todo en traumatología. Entonces, si yo tengo una lesión aquí, miren chicos, la foto aquí en el peroné, que muchas veces el traumatólogo no le causa, no es muy relevante, ¿no? Incluso a veces cuando hay fracturas de peroné aquí o abajo, a este nivel, traumatología ni siquiera le pone yeso, a pesar de que esté seccionado así, ¿no? Porque es un huesito que dicen que no es muy importante, está flotante, etcétera, sus razones tendrá, pero bueno, han ido bien los pacientes. El problema si es que hay una lesión de nervio periférico, ¿no? Entonces, si acá hay una fractura de peroné, hay que pensar en una lesión de peroneo común o también llamado ciático popito externo. ¿Ya, chicos? Entonces, cuando tengan una lesión, una fractura de peroné, puede ser que me dé un pie caído, ¿ya? Un pie equino, como un caballito. Entonces este pie va a estar caído, como si fuera el nervio radial, acá les estoy poniendo, ¿no? Como si fuera una mano caída, pie caído. Pues esto se da por una lesión del nervio peroneo común, o también llamado ciático popito externo, un pie equino o pie caído, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede causar esta lesión de nervio de ciático popito externo? O también llamado peroneo común, ¿no? Como les digo, los traumatismos o lesiones de rodilla, o fracturas del peroné, usar una férula, hasta incluso cruzar las piernas muy frecuentemente, ¿no? Las chicas que usan botas altas, o incluso no solo chicas, ¿no? Los de, por ejemplo, policía de tránsito utilizan, tanto varones como mujeres utilizan botas largas, como caballos, pero, y esas también les causa compresión en el nervio, ¿no? Entonces también se tengo que pensar en el calzado que utilizan, ¿no? Entonces, si hay una cirugía de rodilla, he visto ahora último bastantes cirugías de fracturas de rótula que vienen con una lesión del nervio peroneo común, de rótula. Miren, chicos, yo les estoy diciendo de no del peroneo, sino de la rótula, que ya es algo arriba. Pero la posición de la anestesia, etcétera, parece, no sé cómo lo hacen, no es mi campo de experiencia, pero estoy viendo que vienen con lesión de este nervio de este ciático completo externo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando sean anestesiólogos o traumatólogos. Ahora el otro nerviosito, ¿no? El nervio tibial o también llamado el nervio ciático popliteo, pero interno. Este nervio tibial pues tiene eh,
su afluencia sale por el hueco popliteo, por acá atrás, ¿no? Entonces, el hueco popliteo, la fosa poplitea de la rodillita, me va a llevar a lo que es alguna lesión del nervio tibial, ¿no? Entonces, aquí les pongo que este actúa como un flexor plantar, o sea, flexión. La planta la está llevando a flexión plantar, hacia abajo, estoy flexionando mi planta, ¿ya? Entonces, este flexor plantar hace que yo pueda caminar de puntitas o de talones, ¿no? Entonces, al momento de caminar, el pacientito va a tener dificultad para caminar, va a estar claudicante y no va a poder hacer muy bien la dorsiflexión del pie, ¿no? Entonces, incluso este tibial, la que les estoy poniendo, que me va a dar muy frecuentemente un desequilibrio del tobillo. Ven acá, negrito, me va a dar un desequilibrio del tobillo. Va a tener un tobillo en valgo, un talón valgo, y esto se está deformando. Esto más adelante va a llevar pues a que el paciente tenga que usar plantilla ortopédica, un OTP como les estaba comentando, pero ya está yéndose hacia adentro, ¿no? Porque ya no hay fuerza. Entonces me va a llevar a una desestabilización del tobillo. Y aquí el pacientito no va a poder caminar en punta de pies, ¿no? Entonces, acuérdense chicos, va a haber una dificultad de la marcha en punta de pies. ¿Por qué? Porque no puede hacer la dorsiflexión, la flexión plantar, ¿no? No puede llevar los deditos hacia abajo. Al no poder llevar los deditos hacia abajo, la flexión plantar, no va a poder caminar de puntita de pies. Ya esa es la diferencia con el otro nervio ciático papito externo, que es diferente. Ahora, lo último. Vamos a hablar un poco de la polineuropatía. Acuérdense, chicos, que los diabéticos es muy frecuente tener la polineuropatía desde muy inicio, incluso hasta algunos se dan cuenta que tienen diabetes por esta polineuropatía. Y también mencionarles que durante la época COVID, los pacientitos, sobre todo los que estuvieron en UCI COVID, salieron con una polineuropatía post-COVID, ¿no? Entonces es importante que sepan que existe. Y también la tratamos como si fuera una lesión de nervio periférico, ¿no? Entonces, em, esta diabética está dentro de lo que se cataloga como metabólica o mixta y nos va a llevar unos problemas de alteraciones neurológicas, pues, ¿no? Distales, sobre todo en las piernitas. Y las más frecuentes, como les decía, es el de la diabetes, también del alcoholismo y de la tiroides, los hipotiroideos. Y ahora estoy viendo bastante post-COVID, post-UCI y post-COVID normal. O sea, a pesar de no haber estado en UCI COVID, pero los pacientitos que tuvieron COVID, em, hay algunos que tienen parestesias en las piernas, pesadez, sienten que parecen que estuvieran caminando como elefantes, etcétera, y no tienen diabetes, no tienen tiroides, no tienen nada, ni siquiera toman, y solo tuvieron COVID, ¿no? Entonces, también es bueno que ellos nos sepan explicar sus síntomas para nosotros poder mandarles a un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, vamos a encontrar, pues, como les preguntamos, un dolor crónico ya de tiempo, en los miembros inferiores o superiores, también en las manos, ¿no? Pueden encontrarse disestesias, fuerza disminuida, deformidad en los piecitos, en las manos, algunas úlceras porque no sienten o manchitas en la piel, o incluso a veces me puede llevar a una puntuación del miembro inferior, pies diabéticos. Y aquí suelen tener muchas caídas o alteraciones de la marcha, muy frecuentes. Aquí van a sentir como que les están hormigueando los pies. Miren acá el cambio de coloración, los rayitos de luz, sienten que le queman los pies o que incluso irradia desde el pie hacia arriba el dolor. Para esto, pues tenemos que pedir sí o sí aquí ya exámenes de laboratorio, un hemograma, glucosa, perfil tiroideo, hepático, etcétera, para ver cómo está su nivel metabólico. Y sí o sí, pues una electromiografía más velocidad de conducción, que les digo que es el gol estándar para el diagnóstico de lesión de nervio periférico, ¿no? Entonces ahí en la electromiografía me va a indicar si también es una polineuropatía o una neuropatía, ¿no? Entonces eso también sale reflejado en el examen. Y el tratamiento, pues aquí sí es medicamentoso, el endocrinólogo, el neurólogo tienen que mandar gabapentina, pregabalina para disminuir los síntomas de hormigueo, de parestesias o quemazón, y sí o sí hacer sus terapias, ¿no?
La terapia no es que sea de por vida, porque un diabético siempre va a tener polineuropatía de por vida, pero al menos enseñarles los ejercicios especiales para que puedan realizarlos en casa. Si ya es un momento que a pesar de hacer ejercicios en casa y todo, siguen con el dolor, siguen con la molestia, pues ahí ya se les manda un poquito de electroterapia, ¿no? De las corrientes que nosotros usamos, el CIA o el CIE, la estimulante, para calmar un poquito este nervio que le esté fastidiando. Pero si no hacen ejercicios, igualito van a tener un mal pronóstico, ¿no? Entonces utilizamos aquí, como les comentaba, esta es la velocidad de conducción nerviosa, la electromiografía con unas agujitas y esta es la conducción nerviosa, ¿no? Aquí usamos igual la terapia física, la ocupacional también para poder mejorar la parte de la propiocepción sobre todo, y las corrientes. Las corrientes, los que les mencionaba, y en ultrasonidos encontramos algún dolor ya muy intenso. Muy bien, chicos. Eso es todo en cuanto quería mostrarles en cuanto a lo que es lesión del nervio periférico. Acuérdense, por favor, aquí yo les estoy poniendo bastante información, las cuales como médicos generales sí deben conocer, todo médico general que les va a servir muchísimo para su internado, recintado, hasta serón cuando estén solitos, pero para lo que es el examen, para lo que es las preguntas, etcétera, ahí ya les estoy poniendo unas ayuditas para que puedan tener mejor memoria. ¿Ya, chicos? ¿Tendrán alguna pregunta? Gracias, doctora. No, de nada, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda que hayan tenido? Todo claro, Eh, doctora. sí, doctora, buenos días. Yo tengo una duda. En cuanto a la lesión del nervio peroneo, bueno, y en general a todo tipo de lesión de nervio, ¿cuál es el primer paso a tomar dentro de de la fisioterapia? Por ejemplo, ¿podemos aplicar Ah, compresas y luego la electroterapia o de frente nos pasamos a la electroterapia? ya, correcto. Pónganse. Yo tengo ahorita una lesión de nervio. Ya me llegó un operado, vamos a ponerle de rodilla, ¿no? Le han operado su rodillita y me viene con una lesión del ciático popliteo externo. Si ya tiene unos 6 meses más o menos de evolución, ahí yo ya puedo fácilmente iniciar lo que son ejercicios, eh, movilizaciones, terapia manual en el paciente. Pero si es algo muy agudo, por ejemplo, y todavía recién hace poco tiempo les han quitado los puntos, está muy quemante la zona, está rojita, porque acuérdense que también va a haber cambios en la piel, no puedo poner yo una compresa caliente o muy fría, ¿no? Entonces, ahí tengo que ver, de acuerdo a cómo esté la parte sensitiva, la autonómica del nervio, para ver si puedo ponerle o no las compresas frías o calientes. Normalmente, lo que colocamos es a medias, ¿no? Le podemos decir, pónganse todavía una compresa tibia o una compresita de agua fría, no helada, para desensibilizar un poco el nervio, porque está saltón. Yo tengo una señora, una pacientita ahí, que siempre va a visitar. Ella es de provincia, viene con una lesión de nervio radial, tiene su mano caída, así hacia abajo. Y esta lesión de nervio radial que está caída, su manito hacia abajo, tiene su mano roja, chicos. Ella es blancona. ¿Viene de dónde? No me acuerdo dónde viene, pero viene así como de Oxapampas, y esa zona donde son blanquitos. Y tiene su mano caída y ya tiene como desde febrero su lesión y ahorita ya está rígida su mano, ha venido tarde, la han derivado tarde. Y como ya no hay traumatólogos, lo que le han hecho es no operarla y se ha quedado así con su fractura hacia abajo, ¿no? Entonces, parece ser que la van a volver a intervenir aquí en traumatología, pero la lesión de nervios que existe. Nadie se da cuenta y yo cuando vi su bracito dije, ceñito, pero si ya viene desde febrero con su lesión, porque sigue roja su mano, se ve bien blanquita, se veía rojo, la piel escamándose, sé que extraña su piel, entonces no era normal. Imagínense de febrero a ahora es bastante tiempo, ¿no? Entonces dije, bueno, ya la funcionalidad puede ser que esté cambiada, pero su color de piel era muy característica de un rojo vivo, era como si se hubiera puesto un fuego en la mano. Ese ceñito no se está mal. Le mandé a hacer una electromiografía y sí tenía dicho y hecho una lesión de nervio radial, pero que no le podían operar porque había pasado mucho tiempo, desde febrero
hasta estas fechas, ¿no? Entonces lo que yo hice es, no podía ponerle yo en ese momento, a pesar de que sea de febrero, una compresa caliente, porque si estaba ya caliente, por si la zona está roja, no le iba a poner más caliente. Le puse fría, pero cuando le pusieron fría, también le hacía daño. Entonces, y entonces teníamos que encontrarle una temperatura adecuada para poder desensibilizar su nerviosito. Entonces le pusimos unas compresitas frías como de agua. Las metí al tanque de agua. Muy bien le fue, porque como saben, en el hospital de policía se valora en las calderas y tenemos hidroterapia, pero con agua fría. Entonces ahí aproveché en agua fría de las calderas, que no hay, y le fue muy bien con esta agua fría. Más la turbinita, excelente. De ahí empezó a mejorar su funcionalidad porque ya el nervio ya no estaba tan saltón, porque ya había encontrado una temperatura adecuada para que no esté tan inflamado. Entonces este color rojito que tenía ya no era tan rojo, no era más o menos ya rosadito, más tocable. Entonces la señora me decía, mira, doctorita, ya puedo al menos soportar que me toquen la piel, porque ya estaba totalmente desensibilizada. Entonces, para ayudarla con esto, como que ya habíamos cambiado con la temperatura, netamente solo la temperatura, habíamos cambiado la sensibilización del nervio y estaba más sueltita, menos adolorida, pudo aguantar, miren chicos, no toleraba ni siquiera que le tocaban, pudo aguantar, tolerar que le pongan los electrodos. Ustedes saben que los electrodos son como una gomita, como algo, como un pegaloco, ¿no? Que se ponía ella en la mano. Entonces, eso no toleraba ella. Se irritaba la piel, era como que le sacara roncha. Decía, ay, señorita, no vaya a ser que sea alérgica. Dijo, no, doctora, yo no soy alérgica, solamente en esa zona donde estaba lacerado el nervio, ahí estaba fregando. Entonces, al final, con la temperatura, pudimos lograr de que se desensibilice un poco el nervio radial y recién después de 2 meses, no, 2 semanas, perdón, pudimos colocar el parche de electrodo. Una vez que pude colocar el parche de electrodo, le sensibilizó más la corriente, empezó a desensibilizar poquito a poquito, empezó a disminuir el dolor. Al inicio, pues le dolía horrible, terrible, era como que al nervio le pusieran shock eléctricos. Y ella decía, no, doctora, siento como mi mano que se va a caer. Pero al final, después de tanto sufrimiento de la señora, llegó a desensibilizar su nerviecito y ya toleró bien la corriente. Perfecto, mami, sigamos. Agua fría más la corriente. Ahora, voy a ver dónde está la lesión de nervio para ponerle ahí al menos láser o ponerle ultrasonido, ¿no? Porque acuérdense que el láser y el ultrasonido me ayudan mucho a regenerar tejido en la parte de la lesión de nervio periférico. Cuando nosotros tenemos una parálisis facial, utilizamos láser en los puntos motores del nervio para desensibilizarlo y que reaccione más rápido, ¿no? Y esta regeneración o recuperación de 1,5 milímetros por día se da más rápido. Entonces ahí aproveché yo en ponerle láser a la mamita en el punto motor del nervio radial. Al inicio pues le dolía como ver el diablo calato, pero después poco a poco ya empezó a tener la funcionalidad del radial, ¿no? O sea, su primer dedito, que es la antena del radio, acuérdense, su primer dedito ya no empezó a flexo-extender, ¿no? Entonces, igual yo tenía todavía la mano caída en péndulo, estaba hacia abajo, pero al menos el movimiento ya lo empezaba a tener de los dedos, la distal. Todo gracias al láser que le logré poner en el punto motor radial, ¿no? Entonces, al lograr eso, pudo ella hacer la flexión de los deditos. Ahora pues está la mamita en una espera de una resonancia que le van a sacar para que vean en traumatología si le pueden operar o no su lesión o su fractura de radio que tuvo. ¿Por qué? Porque en donde ella estaba en provincia, vino referida, no había un traumatólogo experto pues para que le puedan operar, ¿no? Entonces, recién ahora la operarían. Esperemos que a pesar de que haya sido en febrero su lesión, le puedan operar la muñeca, mejorar el rango de muñeca, a pesar de tener la lesión del nervio periférico radial, le mejoran el rango de muñeca y así nosotros podríamos trabajar mucho mejor la lesión del nervio periférico, que ya estamos trabajando, ya estamos desensibilizando muy largo, pero demoró, pero funcionó. Entonces, ese nerviecito que estaba muy saltón, ahorita digamos que está en un 50%, que ya ha bajado su intensidad de saltón, por así decirlo, para que a esto nosotros podamos permitir a la mano que trabaje.
porque al estar tan saltón su nervicito, tan rojito, no podía ella ni siquiera ni ponerse un pañuelo, ni lavarse la mano porque le dolía, ¿no? Entonces, menos que le toquemos para hacer una terapia, ¿no? Entonces, ya hemos desensibilizado y ahora ya estamos en un 50% de la lesión del nervio periférico, pero nos falta la funcionalidad. Y si el traumatólogo no ayuda con la parte funcional de la fractura, no voy a poder ayudar en nada con la parte funcional del nervio. Por eso es muy importante que la articulación esté en DEM. Espero que la ceñito pues vaya bien más adelante, pero si sigue yendo al hospital, todavía es muy colaboradora. Es muy importante pues que el paciente aquí tenga esas ganas, esas fuerzas para poder hacer su terapia, porque de verdad las terapias duelen bastante. No sé si ustedes alguna vez han hecho terapia, pero yo no hago, por ejemplo, porque duele un montón. Pero a esta señora pues que tenía la hiperalgesia al 100% le dolía muchísimo más la terapia. Entonces ella con su constancia y sus ganas de querer salir adelante, pues ya ahora ya ha recuperado el 50% de la sensibilidad del nervicito, ¿no? Y eso nos está ayudando de a poquitos, pero va avanzando la pobre señora. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta, Ok. alguna duda que tengan? Sí, doctora, en la neuropraxia es de buen pronóstico, ¿cierto? Y la neuromesis de peor pronóstico. Y el otro, la axonomesis, ¿el pronóstico de qué depende o en cuánto tiempo yo podría Depende decir que de la ya edad del sané? pacientito y depende de qué tan separada está la lesión, ¿no? Por ejemplo, aquí. Acuérdense que la neuropraxia es la más suavecita, ¿no? En la que se va a recuperar casi el 100%. Esta neuromesis, algunos electromiógrafos lo dividen en tres incluso. Esta de acá, la axonomesis. La pueden dividir en axonomesis leve, moderada y severa, ¿no? Por ejemplo, si fuera una axonomesis leve, ya está más cerca de lo que es la neuropraxia, es un buen pronóstico, ¿no? Y si es una neuroaxonomesis severa, ya está muy cerca de lo que es una neuromesis que ya no hay recuperación, ¿no? Entonces, aquí es el punto de corte. Por eso es que existe esta de aquí, la de Sutherland, donde la axonomesis la están dividiendo hasta incluso tres más, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso se ve el pronóstico. Pero no muchos utilizan esta de Sutherland porque hacen que los profesionales de la salud se confundan mucho. Por eso utilizan solamente esta la de Sedón y la de Sedón en la electromiografía, la de aquí la ponen en leve, moderada y severa. Ahora, ¿de qué depende si el pacientito pueda aquí en este punto de quiebre mejorar o no? Depende de su edad, depende de la lesión, de cómo fue la lesión, si fue solo una compresión o una sección, ¿no? Una recuperación de un corte por una moledora de madera no es la misma que si yo me hubiera chancado mi dedo en la puerta, ¿no? Es diferente. Entonces, de acuerdo al mecanismo de lesión, es que podemos tener la el pronóstico de la lesión, ¿no? Entonces, si es una neuromesis, chicos, lamentablemente ya es muy probable que no tenga mejoría, pero puedo yo manejar lo que es la funcionalidad, mantener la articulación todavía. En una axonomesis severa, que es casi como una neuromesis, también pues va a tener un poquito de secuela. Cuando es una axonomesis moderada, yo he visto que sí se recupera. Demora, pero sí se recupera. Y una axonomesis leve, que es casi como una neuroplasia, sí se recupera bastante. Pero lo que todos los tratamientos de lesión de nervio periférico demoran. Hay que tener paciencia, hay que tener consistencia en el tratamiento, porque hay algunos pacientitos que ya abandonan la terapia y ya no van bien, ¿no? A pesar de que pudieron haber tenido mejoría, hay veces que no va bien. ¿Se entendió, chicos? Sí, doctora, gracias. Sí. Muy bien. Muy bien, chicos, pues, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿Todo bien? Creo que todo claro, doctora. Muchas gracias. Genial, chicos. Muy bien, chicos. Entonces, acuérdense
la información que les estoy poniendo en las diapositivas es importante, ¿no? Que la sepan cuando ya estén terminando la carrera, ¿no? Para más adelante, cuando hagan otras especialidades, es importante que lo sepan para que sepan cómo derivar a rehabilitación, ¿ya? Y cómo manejar a sus pacientitos. Ahora, para lo del examen, etcétera, yo les he puesto unos ayuditas memoria. ¿Ya, chicos? Ok, doctora, muchas gracias. Ya, chicos. Entonces nos Gracias, estamos viendo de doctora. aquí